Aquel claro día de noviembre de 1961, la tripulación del carguero griego Theo realizaba un viaje rutinario por aguas de las Bahamas cuando el segundo oficial, Nikolaos Spachidakis, divisó algo inusual a través de sus prismáticos. En el vasto océano, rodeado de un azul infinito, una diminuta balsa iba a la deriva. Lo que vio la tripulación al acercarse hizo contener la respiración incluso a los marineros más experimentados. Sobre un pequeño flotador de corcho, aferrándose a duras penas a la vida, yacía una muchacha rubia. Su piel estaba quemada por el sol abrasador, cubierta de ampollas, sus labios agrietados por la sed y su temperatura corporal había subido a unos peligrosos 40,5 grados centígrados. Pero aún respiraba. Terry Jo Duperrault, de 11 años, había pasado casi 4 días sola en mar abierto, sin comida ni agua, convirtiéndose a la vez en testigo y víctima de uno de los crímenes más espeluznantes de la época. Uno de los miembros de la tripulación consiguió fotografiar ese momento, una figura diminuta flotando en el vasto océano. Una imagen que pronto aparecería en los titulares de los periódicos de todo el mundo. Todo empezó como un viaje familiar cualquiera. El Dr. Arthur Duperrault, un exitoso oftalmólogo de Green Bay, Wisconsin, soñaba desde hacía tiempo con mostrar a su familia la belleza de las Bahamas. Junto con su esposa Jan, de 38 años, y sus 3 hijos, Brian, de 14 años, Terry Jo, de 11, y Rena, de 7, llevaban mucho tiempo ahorrando dinero para este viaje. Finalmente, alquilaron un lujoso yate de 18 metros llamado Bluebell. El capitán de la embarcación era Julian Harvey, un veterano de guerra de 44 años que parecía el hombre perfecto para el trabajo. Le acompañaba su nueva esposa, Mary Dean, con la que se había casado hacía solo 4 meses. Los primeros días del viaje parecieron un sueño. La familia disfrutó buceando cerca de la isla Great Abaco y recogiendo conchas de colores en playas de arena blanca. El Dr. Duperrault incluso compartió sus planes con un comisario local. Pensaban volver para Navidad. Nadie podía imaginar que tras la amable sonrisa del capitán Harvey se escondía un monstruo. Ya se había casado 5 veces, y cada una de sus esposas había muerto en circunstancias misteriosas. Sus yates y barcos, siempre asegurados por grandes sumas, tenían una extraña tendencia a hundirse, mientras que el propio Harvey sobrevivía milagrosamente cada vez y cobraba las indemnizaciones del seguro. La noche del 12 de noviembre, la pequeña Terry Jo se acostó temprano en su camarote. No tenía ni idea de que esa pequeña decisión le salvaría la vida. En mitad de la noche, la despertaron los gritos desgarradores de su hermano: «¡Socorro, papá, socorro!». Casi 50 años después, en una entrevista con Fox News, recordó: «Era el tipo de grito en el que instantáneamente sabes que algo terrible está sucediendo». Como se descubrió más tarde, el capitán Harvey había elegido esa noche para llevar a cabo su horripilante plan. En primer lugar, mató a su nueva esposa, Mary, la mujer a la que había asegurado recientemente por una gran suma de dinero. Planeaba arrojar su cuerpo por la borda e informar de que había caído accidentalmente al mar. Pero el Dr. Duperrault presenció accidentalmente el asesinato. Cuando intentó detener a Harvey, el capitán también le mató. El resto de la familia acudió corriendo al lugar de los hechos tras oír la conmoción, y el asesino no pudo dejar ningún testigo con vida. Cuando Terry Jo, aterrorizada, subió a cubierta, vio cómo se desarrollaba ante ella una pesadilla. Su madre y su hermano yacían en charcos de sangre. Harvey empujó bruscamente a la niña de vuelta a su camarote, donde se acurrucó asustada en su cama. Pronto se dio cuenta de que algo iba mal, la habitación se estaba llenando de agua. Harvey había abierto deliberadamente las válvulas de mar del barco para hundir el yate y borrar todas las pruebas de su crimen. En el último momento, Harvey lanzó una cuerda desde el bote salvavidas hasta la niña, pero, como descubrió más tarde Richard Logan, amigo de Terry Jo, no fue un acto de piedad. Cuando vio a la chica encubierta, se dio cuenta de que había una posibilidad de que sobreviviera. Había que matarla, relató Logan. Harvey planeó matar a la chica mientras se agarraba a la cuerda, pero Terry Jo la soltó instintivamente. En completa oscuridad, luchando contra las olas y su propio miedo, consiguió desatar un pequeño flotador de corcho justo antes de que Bluebell desapareciera bajo las olas. Vestida solo con una blusa clara y unos pantalones rosas, se encontraba sola en medio del océano.
Este fue el comienzo de su verdadera lucha por la supervivencia. La primera noche fue la más aterradora. Las olas chocaban contra la pequeña balsa, calando a Terry hasta los huesos. El agua salada le quemaba la piel y el viento frío la atravesaba como un cuchillo. No tenía ni idea de en qué dirección iba a la deriva, aferrándose con fuerza a la balsa de corcho casi ingrávida que era su única esperanza. Cuando salió el sol, surgió un nuevo problema, la sed. Había agua por todas partes, pero no podía beberla. Sus labios se cubrieron de una costra salada y empezaron a agrietarse. Intentó humedecérselos, pero la sal solo empeoraba su sed. Al mediodía, el sol abrasador había convertido la balsa en una sartén ardiente. Sin protección contra el calor, notaba cómo su piel empezaba a ampollarse. Para escapar del calor, de vez en cuando metía las piernas en el agua. Le ayudaba a refrescarse, pero cada vez que miraba a las oscuras profundidades, el terror se apoderaba de ella, que le acechaba bajo la superficie. En un momento dado, vio una aleta que se deslizaba cerca y casi se le paró el corazón. Pero no era un tiburón, sino delfines. Rondaron su balsa durante horas, como protegiéndola. Por la noche, la temperatura bajó bruscamente y Terry empezó a temblar. Para mantenerse caliente, intentaba moverse, pero cualquier movimiento brusco amenazaba con volcar la frágil balsa. Aprendió a cambiar de peso con cuidado, manteniendo el equilibrio sobre la diminuta superficie. Las estrellas eran su única compañía en aquellas largas e interminables horas. Al final del segundo día, el hambre se hizo insoportable. Sentía un doloroso retortijón en el estómago. Veía pequeños peces nadando, pero no había forma de atraparlos. De vez en cuando veía algas flotando y deseaba que hubiera algo comestible entre ellas, pero siempre estaban fuera de su alcance. Al tercer día empezaron las alucinaciones. Su mente exhausta empezó a jugarle malas pasadas. Creía oír las voces de sus padres llamándola por su nombre. Aparecieron islas en la distancia, pero cuando intentó remar hacia ellas, se desvanecieron en el aire. Una vez estaba convencida de ver un barco en el horizonte e incluso intentó gritar, pero su garganta reseca no emitía sonido alguno. Los peores momentos, sin embargo, fueron cuando el océano se quedó completamente quieto. Cuando el agua era tan lisa como el cristal y el sol convertía el mundo en un desierto abrasador. El tiempo parecía haberse detenido. No había movimiento ni sonido, solo el azul infinito que se extendía en todas direcciones. Terry empezó a dudar de que existiera el mundo más allá de esta prisión acuática. 3 días antes de su rescate, Harvey ya había sido encontrado en un bote salvavidas, junto con el cuerpo de la pequeña Rena. Contó a las autoridades una dramática historia sobre una tormenta repentina y un incendio a bordo. Afirmó que había intentado heroicamente salvar a los pasajeros, que había encontrado el cuerpo de la niña en el agua y que había intentado desesperadamente reanimarla. Todo el mundo creyó al valiente capitán, un veterano de guerra con una supuesta reputación intachable. Cuando por fin subieron a Terry Ho a bordo del Theo, estaba tan débil que no podía tenerse en pie. Tenía la piel llena de ampollas por las graves quemaduras del sol, los labios agrietados y sangrantes y la ropa tiesa por la sal. Su temperatura corporal había subido hasta unos peligrosos 40,5 grados centígrados. Los médicos dijeron más tarde que si hubiera estado unas horas más en el mar, no habría sobrevivido. Terry Ho pasó una semana en un hospital de Miami, recuperándose de una grave deshidratación y quemaduras solares. Hasta 7 días después de su rescate, la policía no pudo hablar con la valiente muchacha y por fin se supo la verdad sobre aquella horrible noche. Mientras tanto, Harvey se alojaba en un motel de Florida. Cuando la noticia de la supervivencia de Terry Ho llegó a la costa, se enteró por la radio. El asesino se puso pálido, tartamudeando, murmuró, «Dios mío, es maravilloso». Al día siguiente, lo encontraron muerto en el baño de su motel, se había cortado la garganta. La investigación descubrió un patrón impactante de los crímenes de Harvey. Resultó que se había librado por poco de ser acusado de la muerte de una de sus anteriores esposas en un accidente de coche. Sus yates y barcos tenían una sospechosa tendencia a hundirse, lo que siempre se traducía en cuantiosos pagos al seguro. Pero esta vez, su plan se había venido abajo, no había tenido en cuenta la fuerza de una niña.
En memoria de la familia Duperrault, se colocó una placa conmemorativa en el Fort Howard Memorial Park de Wisconsin. La inscripción reza: en memoria de la familia de Arthur Duperrault, perdido cerca de las Bahamas el 12 de noviembre de 1961. Se encuentran para siempre en el corazón de sus seres queridos, descansando con aquel que es la vida eterna. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Durante muchos años, Terry Ho guardó silencio sobre la pesadilla que había sufrido. No fue hasta la década de 1980 cuando empezó a compartir su historia con amigos íntimos. Esto la llevó a buscar apoyo psicológico, finalmente, a ser coautora del libro Alone, Orphaned on the Ocean, sola, huérfana en el océano, con Richard Logan. Casi 50 años después, durante una firma de libros, ocurrió algo increíble. El mes pasado estábamos firmando libros, recuerda en una entrevista, y algunos de mis antiguos profesores, gente con la que trabajé hace 49 años, vinieron a ver cómo estaba. Me dijeron que lamentaban no haber podido hablar conmigo o ayudarme entonces. En aquella época, les decían que hicieran como si no hubiera pasado nada. Aquella experiencia cambió para siempre su visión de la vida. Cuando pasas 4 días a solas con el océano, o te rompes, o te haces más fuerte, dijo más tarde. Aprendí a no rendirme nunca, aunque parezca que ya no hay esperanza. Porque la esperanza siempre está ahí, solo que no siempre ves de dónde viene. Hoy, Terry Ho, ahora conocida como Tere Fassbender, sigue trabajando con el agua a pesar de la pesadilla que sufrió. Nunca tuve miedo, dice. Era una niña de exteriores y me encantaba el agua. Tenía una fe fuerte. Creía en Dios y rezaba para que me ayudara. Y me dejé llevar por la corriente. Su historia se ha convertido en un símbolo de la increíble fuerza del espíritu humano y de la voluntad de sobrevivir. Siempre creí que me había salvado por alguna razón, dice, pero tardé 50 años en encontrar la fuerza para compartir mi historia y dar esperanza a los demás. Y en algún lugar de las oscuras aguas de las Bahamas, el Bluebell aún descansa, testigo mudo de una de las historias de supervivencia más extraordinarias y de la denuncia de un crimen brutal de la historia marítima.